Hola a todas, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas al siguiente capítulo del tutorial de C, en el cual voy a hablar acerca de bibliotecas dinámicas, que es la alternativa a las bibliotecas estáticas que os presentaba en el capítulo anterior. Ya vimos que una biblioteca estática era un archivo, normalmente en el caso de Linux, con la extensión .a, donde pues teníamos código objeto empaquetado listo para utilizar. Y nosotros podíamos enlazar estáticamente esta biblioteca contra nuestro programa y ya os dije que lo que iba a ocurrir era que el compilador iba a tomar como si fuese copiar y pegar de un libro pues los trozos de código objeto que necesitase para hacer funcionar el programa. En este caso he simplificado bastante el código respecto al vídeo anterior y ahora tengo un único archivo llamado calculadora.c que contiene pues las 4 funciones que hemos estado utilizando anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces yo simplemente cuando lo enlace contra contable.c pues voy a utilizar la función sumar y restar para darme pues la suma y la resta de dos números utilizando la calculadora.c. Las funciones están listadas en un archivo llamado calculadora.h que está en la carpeta inc. Hasta ahí realmente no hay ninguna diferencia. El programa funciona como cabe esperar, ya está compilado usando las instrucciones que os contaba en el capítulo anterior y hace sus cositas, te da sumas y te da restas. Ahora bien, existen algunas limitaciones cuando utilizamos bibliotecas estáticas, que es precisamente lo que las bibliotecas dinámicas tratan de solucionar. Existen algunas limitaciones como que si yo cometo un error o quiero actualizar el código fuente de mi biblioteca, tengo que volver a compilar los programas, así que no me basta con simplemente tocar la carpeta lib, tengo que volver a ejecutar el compilador para volver a regenerar cada uno de los ejecutables que esté usando mi biblioteca estática. Y precisamente esa es otra de las limitaciones. Si nosotros estamos usando esta biblioteca estática en 10 ejecutables, tenemos que tocar todos y cada uno de los 10 ejecutables que están usando la biblioteca estática. Y eso significa que también, aparte de que lleva mucho tiempo, vamos a tener en todos esos ejecutables una copia del mismo código objeto, así que esto en el caso de ordenadores estándar pues no es un problema, pero en el caso de microcomputadores o ordenadores embebidos o ese tipo de sitios donde también se utiliza bastante C, pues hay que tener en cuenta que el espacio es más limitado y cada kilobyte cuenta, entonces lo mismo tener 10 veces la misma función pues no es lo más eficiente. ¿Cómo funciona una biblioteca dinámica? Una biblioteca dinámica realmente se parece mucho a una biblioteca estática, porque dentro va a contener código objeto listo para utilizar. Las implicaciones sobre si es estática o dinámica normalmente afectan más al sistema operativo. El sistema operativo, cuando nosotros ejecutamos un programa, como por ejemplo .contable en este caso, no simplemente copia a ciegas el código que hay aquí dentro a memoria y lo ejecuta y ya está, sino que en realidad lo que está haciendo es un último enlazado para incorporar ciertas bibliotecas del sistema que no se meten aquí dentro por optimizar. Y es que cosas como por ejemplo la biblioteca estándar de C o como pues, algunas funciones del sistema son tan habituales que no hay ninguna necesidad de copiar el código de la función printf dentro de contable. Se asume que tu ordenador va a tener un runtime o un entorno de ejecución donde printf ya está definida. Así que para hacer más eficiente todo y para no gastar tanto sitio, los ordenadores vienen siempre con una carpeta, por ejemplo la carpeta lib o la carpeta lib64 en ordenadores modernos, donde están bibliotecas ya listas para utilizar y lo que se hace es que cuando el ordenador ejecuta un programa, utiliza este código objeto y lo enlaza en un último paso antes de ejecutar el programa. Por lo tanto, al final, cuando tú ejecutas un programa, lo primero que hay que hacer es enlazarlo con estas bibliotecas estáticas que son tan habituales que el ordenador dice, pues prefiero darte la biblioteca y ya que la enlaces cuando vayas a ejecutar el programa en último momento. Podemos ver precisamente qué bibliotecas son si utilizamos la herramienta LDD y llamamos, por ejemplo, al ejecutable que queramos inspeccionar. En este caso, contable, requiere utilizar Linux VDSO.S1, libc.so6 y LD Linux x86-64. Aquí dentro hay código que muy probablemente se esté utilizando en este ejecutable, pero que para estar copiándolo y pegándolo, pues mejor te despliego esta biblioteca dinámica en tu ordenador y cada vez que ejecutes un programa, pues hago un pequeño enlazado rápido directamente para traerme esto. Y así con todas. Por ejemplo, si examino Vim, pues me puedo encontrar que, vaya, VDSO también se está utilizando y LD Linux también y libc también y además algunas otras. Entonces, para no engordar tanto el ejecutable, lo que se suele hacer es eso, que ese código se encuentre dentro de un par de bibliotecas que tú vas a tener que tener instaladas en tu máquina antes de ejecutar el programa, pero a cambio pues
Si mañana tengo que hacer un cambio a una de estas porque he encontrado un error, pues va a ser mucho más fácil de desplegar el cambio, porque como se enlaza en el momento en que lo ejecutas, la corrección ya queda automáticamente disponible. Aparte de que si hay más ejecutables que utilizan, por ejemplo, el c.seo, que ya vemos que es el caso, pues no es necesario que Contable y Vim tengan una misma copia del mismo programa. Solamente va a estar una única vez dentro de su archivo .seo y ya está. Esto también ocurre en otros sistemas operativos. Si estáis utilizando Windows, seguramente os sonará la extensión de archivos .dll, pues es exactamente el mismo principio. Cuando vosotros ejecutáis un programa haciendo doble clic en Windows, el sistema operativo también se ocupa de listar las DLLs que necesita ese programa para funcionar y enlazarlo en el último momento para que pueda cargar el código de esas DLLs. Por eso a veces os dais cuenta que cuando ejecutáis un programa que está corrupto os salen errores del tipo no se encuentra, yo qué sé, wcrt.dll. Pues es por eso, es porque falta una DLL que necesita el sistema para poder funcionar porque hay código que le hemos prometido que va a estar, pero que va a estar realmente en una DLL, que no va a proporcionársele en el momento de compilar el juego, por ejemplo. Vamos a ver cómo haríamos para ejecutar una instancia del compilador y generar bibliotecas dinámicas. Pero antes voy a copiar, o voy a mover, mejor dicho, Contable a otra parte, porque quiero enseñaros luego la diferencia de tamaño, ya que no van a pesar exactamente lo mismo. Tampoco es que vayamos a ver mucha diferencia, pero quiero ver la diferencia en bytes antes y después de compilar. Para fabricar una biblioteca dinámica es bastante sencillo. Tenemos que utilizar gcc. Bueno, voy a usar clean para limpiar la pantalla antes, ¿vale? Tenemos que usar gcc con la opción -saref, y eso le dice a gcc que estamos trabajando con bibliotecas compartidas o bibliotecas dinámicas. Gcc las llama saref porque al fin y al cabo ese es su propósito, compartirlas entre múltiples programas para que al final no haya copias. Después le vamos a poner la opción -o para decirle cómo queremos que se llame la biblioteca dinámica, que en algunas plataformas puede tener más restricciones que en otras. Por ejemplo, en el caso de Linux es obligatorio que una biblioteca dinámica empiece con la palabra lib, después ya el nombre que queramos, por ejemplo vamos a llamar calculadora, y luego la extensión .seo. Pero esto hay que consultarlo con el manual del sistema operativo. Por ejemplo, en los BSDs también se llaman .seo, en el caso de Windows, como ya os he dicho, se llaman .dll, y en el caso de macOS se llama .dlib. En este caso yo la voy a llamar .seo, y luego le voy a decir la lista de archivos que quiero que se metan en esta biblioteca dinámica, por ejemplo calculadora. En mi caso, aunque también le puedo decir directamente calculadora.c y lo va a compilar sobre la marcha, pero bueno, yo le voy a decir calculadora.o pues para ir un poquito más allá. Entonces ya está mi calculadora.seo o mi libcalculadora lista para ser utilizada. ¿Cómo hago ahora para utilizar una biblioteca dinámica? Bueno, pues existe una flag en gcc que es la flag -l, que sirve para decirle, oye, quiero utilizar una biblioteca. Entonces voy a compilar mi programa, así que voy a poner gcc-o contable.c. Claro, si yo lo dejo así me va a decir, oye, pero tienes que decirme qué es sumar y qué es restar. Evidentemente no va a funcionar así sin más, así que le tendré que decir, quiero que utilices la biblioteca calculadora. Entonces le pongo -l, y aquí las normas hay que tratarlas bien. Cuando nosotros pongamos -l minúscula, y ojo, minúscula, porque luego voy a enseñaros que hay una L mayúscula, gcc va a tomar lo que quede de palabra, le va a poner lib delante y va a buscar un archivo que se llame lib, lo que le hayamos dicho. Por ejemplo, si le digo lfu, va a buscar libfu.seo, ¿vale? Así que no hay que poner lib delante. Entonces yo pondría lcalculadora. Pero no pongáis libcalculadora aquí también, porque si no lo que va a ocurrir es que gcc va a escoger un archivo llamado liblibcalculadora, y eso probablemente no sea lo que queráis, ¿vale? Le pone delante el lib y le pone después el .seo, así que con calculadora buscará libcalculadora.seo, que es lo que estamos buscando. Pero claro, de por sí no lo va a encontrar porque está en otra carpeta. Existen varias carpetas en el sistema de archivos que gcc siempre va a tener ubicadas. Por ejemplo, una de ellas es lib, otra es lib64, otra es usrlib y normalmente usrlocallib también. Es decir, si yo quiero utilizar, por ejemplo, libobs.seo, no tengo que poner nada más. Yo pongo -lobs y me la va a pillar correctamente. De hecho, voy a enseñároslo con un ejemplo. Aquí tengo en la carpeta lib una serie de librerías dinámicas ya listas para utilizar, y una de ellas, por ejemplo, es libx11.
que es una biblioteca que sirve para crear ventanas usando el framework X11. Esto va a envejecer muy mal en el futuro porque X11 algún día dejará de ser tan utilizado en el mundo Linux. Pero aquí me he bajado de Rosetta Code, tampoco os penséis que es mío, un Hola Mundo usando X11 para hacer una aplicación gráfica, ¿de acuerdo? He puesto include X11 Xlib para poder utilizar el código y luego pues creo una ventana muy simple y muestro un pequeño mensaje. Si yo quisiese compilar, por ejemplo, ventana.c, evidentemente si se lo digo así sin más me va a pasar lo mismo, me va a decir, oye, pero estas funciones ¿de dónde salen? Le tendré que decir, no, es que estas funciones te las proporciona libx11. Entonces voy a poner -l x11, la x tiene que ir en mayúsculas, y esto lo que va a hacer es buscar libx11.so en alguna parte. Y como libx11.so va a estar pues precisamente en una de esas carpetas del sistema, va a funcionar correctamente sin ningún tipo de problemas. Ahora ya puedo poner ventana y tenemos una ventanita pues que hace lo que se le puede pedir a una ventana, ¿vale? Esto no es un tutorial de X11 evidentemente, pero es un ejemplo para que entendamos lo que acaba de ocurrir. Pero claro, en el caso de mi contable, no puedo simplemente poner calculadora, porque no sabe dónde está. Así que con la opción -l mayúscula, yo puedo modificar esto y decirle, es que hay una carpeta más que no conoces, y es la carpeta lib, que es donde yo estoy dejando pues mi calculadora.so. Entonces ahora cuando yo le digo -l mayúscula lib, nótese la diferencia entre minúscula y mayúscula, ¿vale? La minúscula sirve simplemente para decirle la calculadora, y la mayúscula, ¿dónde está la calculadora? Pues ya va a compilarse correctamente. Quiero que veáis la diferencia de tamaño, tampoco es muy significativo, solamente son como mucho 90 bytes de diferencia, pero contable pesa menos, porque evidentemente no tiene que incrustar el código fuente de sumar y restar en el programa. Ya se asume que cuando vayas a ejecutar ./contable, el sistema va a enlazar contable.so para traerse el código de esas funciones. Lo más probable es que si ejecutáis ahora contable, veáis un mensaje de error como este. No se encontró libcalculadora.so. Vale, eso está pasando porque a la hora de ejecutar programas, el sistema operativo tampoco va a fiarse de cualquier carpeta que le digamos. Y es que el sistema operativo por lo general va a asumir que las bibliotecas dinámicas van a estar precisamente en una de esas carpetas seguras, en una de esas carpetas del sistema y no simplemente en cualquier parte. Entonces, claro, va a mostrar este mensaje de error porque libcalculadora.so no está ni en usrlib, ni en lib, ni en lib64, ni en ninguna de estas. Entonces, tenemos realmente dos formas de solucionar este entuerto, que por otra parte, si ejecuto contable, pues veréis que tenemos aquí listado. La primera de ellas es simplemente instalar libcalculadora.so. Esto es lo que cuando en Linux haces apt-get install o dnf install, pues ocurre por debajo. Se copia en este caso libcalculadora.so a alguno de los directorios del sistema. Por ejemplo, yo voy a llevarme libcalculadora.so a usr locallib. Y finalmente se llama a ldconfig, que es un último paso que hay que dar pues, para que Linux recompute las bibliotecas que hay instaladas. Ahora si hacemos ldd contable, veréis que ya sabe que libcalculadora.so pues está en esta ubicación y hace que automáticamente el programa funcione como cabe esperar. Pero no hace falta hacerlo realmente así. Por ejemplo, si yo borrase local libcalculadora.so, podría utilizar una variable de entorno llamada ldlibrarypath, que sirve para indicarle a Linux carpetas adicionales en las cuales tiene que buscar .sos cuando esté enlazando. Entonces, si yo le digo que aparte de en libcalculadora.so, en locallib, quiero que busque, por ejemplo, en la carpeta lib que hay dentro del directorio tutorial de C, pues si ahora hago ldd, veréis que libcalculadora.so va a quedar resuelta hacia libcalculadora.so. Voy a hacer un ldconfig porque no lo he hecho después de hacer el rm, pero no va a cambiar nada. Entonces, ahora con esto, contable ya sí que va a funcionar porque le hemos dicho, no, es que aparte tienes que mirar en esta carpeta cuando estés enlazando el programa. Pero si me la dejo, no va a funcionar. Así que si os encontráis problemas del tipo, oye, es que no puedo ejecutar el programa ahora, pues aseguraos de que esté correctamente en el library path, o bien usando la variable de entorno, o bien instalándola. Evidentemente en el caso de ventana no ha habido que hacer eso, porque X11 forma parte del sistema operativo, de modo que está en una de las carpetas aprobadas, pero es necesario tener ese pequeño detalle en cuenta.
Entonces, esto sería todo sobre bibliotecas dinámicas. Hemos visto cómo podemos utilizar la "-l" minúscula para incluirla, la "-l" mayúscula para buscar carpetas adicionales, shared para generarlas y luego los truquitos con el library path. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.